posición de Brenda Lozano pues se haya retirado o se haya sugerido que se retirara, porque Brenda Lozano representa la visión del viejo régimen, ¿no? Entonces, ¿por qué si estamos nosotros en este... Habemos 30 millones de mexicanos que votamos porque se acabara el régimen neoliberal, el régimen de los compadres, las comadres, las hijas de el nepotismo y apostamos por un nuevo gobierno que le apostaba a lo popular, a la gente, a nuestra cultura, a nuestras raíces y hay una postura contrapuesta entre la política, la visión que representa alguien como Brenda Lozano y la política que se impulsa desde el gobierno federal. Entonces, no es que ella sea buena o sea mala, o no estoy haciendo un juicio de valor a su perfil académico, a su perfil profesional, no dudo que sea muy buena en lo que hace, pero pues ella tiene ideas que representan un viejo régimen y considero que en especial esa posición en España, justamente con este tema que tiene el gobierno federal con España, con esto de reconstruir la historia, qué sucede con la conquista, por qué le llamamos conquista y no invasión, tiene mucho significado. Estamos en una etapa histórica de transformación y que esta transformación implica estos cambios de narrativa y estas reconstrucciones de lo que se nos había contado que era nuestra historia. Entonces yo estoy muy contenta con la sugerencia que hizo el presidente a que se proponga a otra persona con un perfil distinto y que represente el gobierno que fue democráticamente elegido acá. Espero que te haya contestado, querida Laura. Y pues bueno, sin más, nada más les saludo, Víctor Manuel, gracias Laura, otra vez, Martín. Acá me preguntaban también si podíamos hablar del tema de Afganistán, me parece que lo leí. Y hablamos la semana pasada Biden saldrá beneficiado de su visita a México tras el debacle de Afganistán. No lo sé si le alcance con nada, de verdad que fue un escándalo. Pero si se perdieron el programa de la semana pasada con Ben Norton y nuestro querido Manuel Ibarra, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ben Norton es un magnífico periodista y habló mucho de Biden, Afganistán y qué sucede con el imperialismo estadounidense. Entonces allá lo pueden encontrar por si se lo perdieron la semana pasada. Y acá nos dice Gerardo que le gustaría que habláramos acerca de los elementos del Estado Mayor Presidencial. Muy buen tema. Por supuesto que sí, buscamos el tema. Déjenme pensar con quién podemos hacerlo, pero es una gran idea. De hecho, ya lo estoy apuntando por acá para que no se me vaya a olvidar porque tengo yo memoria de teflón. Y bueno, ahorita voy a seguir yo leyendo los comentarios, no crean, a todos los leo, pero bueno, quisiera yo darles las noticias de la semana por si se las perdieron. Obviamente, como ya empezamos el programa, decirle a la gente del sur que se cuide, que tenga mucho cuidado, no hay nada más importante que la vida, estén atentos y atentas a las autoridades y a lo que dicen para evacuar en caso de que sea necesario y estar pues muy atentas al huracán Grace. Esperemos que todo pase pronto, les mandamos toda la fortaleza, besos y abrazos hasta allá. Justamente hablando de desastres naturales, como bien saben, el terrible terremoto que hubo en Haití, acá en México, pues el gobierno federal, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil y las Secretarías de Relaciones Exteriores, la Marina y la Defensa Nacional, vamos a enviar ayuda humanitaria a Haití. Específicos se van a mandar 3 aeronaves con 19 toneladas de insumos de emergencia como agua, medicina, medicamentos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas haitianas que han sido pues golpeadas por este horrible terremoto y nosotros aquí en México no somos ajenos a los terremotos y a los desastres naturales, entonces pues también mandarles saludos a nuestros hermanos y hermanas haitianos.
Bueno, también esta semana se habló mucho, se ha estado hablando mucho sobre las vacunas. En primer lugar, bueno, empiezo hablando, siempre nos gusta informar de cómo va la vacunación en México. Y aquí el dato que yo les doy es que el 61% de la población adulta en México ya está vacunada. Es un porcentaje altísimo. Somos de los países más, con porcentaje de población más altos de vacunación. Me parece que somos el número 11 del mundo y bueno, si no se han vacunado, por favor, váyanse a vacunar. La vacuna es segura, es efectiva y nos protege a nosotros, pero también protege a nuestros seres queridos y a la población en general. Entonces, no olviden revisar si ya les toca vacunarse, ir a vacunarse. La primera y la segunda dosis también es muy importante. Y bueno, también se informó esta semana acerca de las vacunas que ha habido mucha polémica impulsada por la oposición al gobierno de la República, en específico con el tema de la vacuna CanSino, que yo les platico que yo tengo la vacuna CanSino porque soy maestra de la UNAM, soy profesora de la UNAM, entonces me vacunaron con esa vacuna y pues obviamente me ha funcionado bastante bien, afortunadamente no me he contagiado. Y bueno, la oposición ha usado este tema de la vacuna CanSino y de que las farmacéuticas en Estados Unidos han estado cabildeando para que se dé una tercera dosis. Han estado pues tratando de cabildear, meter miedo de que la vacuna no funciona y que es importante quizá una tercera vacuna, cuando en realidad no hay, hasta ahora, no hay evidencia científica que justifique la aplicación de una dosis de refuerzo. No la hay. Ayer en Estados Unidos dijeron que se iba a aplicar una tercera dosis 8 meses después de que se haya aplicado la segunda dosis, pero en realidad es que la evidencia no es conclusiva sobre si hace falta una tercera dosis y esto tiene implicaciones muy graves a nivel mundial, porque le recordamos a la gente que países como Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea han acaparado vacunas, tienen vacunas en bodegas, mientras muchísimas partes del mundo y de Latinoamérica no han sido vacunadas. Y esto lo que genera es que al no tener una vacunación más uniforme, pues salen nuevas cepas, ¿no? Y esto es un gran negocio para las farmacéuticas, obviamente, porque si salen nuevas cepas, pues ellos pueden seguir justificando que necesitamos más y más vacunas. Ahora, esto no significa que quizás sí se necesiten unos refuerzos en el futuro. Esto no lo sabemos todavía, pero lo que se ha dicho es que hay que regresar a ver lo que dice la ciencia y la ciencia hoy todavía no nos puede decir exactamente, no hay una evidencia clara sobre si se necesita o no se necesita, entonces habrá que esperar, pero hoy con la segunda dosis tienen ustedes una muy buena protección. Recordarle a la gente que más del 90% de las hospitalizaciones que tenemos por COVID ahora en esta tercera ola son de personas que no han sido vacunadas. Entonces, pues por favor, ahí está la evidencia, ahí están los datos. Por favor, váyanse a vacunar si no lo han hecho. Y bueno, también les platico un poco relacionado con la vacunación y con esta campaña de desinformación que lleva haciendo la oposición alrededor de las vacunas y del COVID, es el tema del regreso a clases. El regreso a clases, si se acuerdan bien, por ahí de estas épocas del año pasado, la oposición estaba diciendo hay que regresar a clases, hay que regresar a clases. Estaban como pero atrás del gobierno federal diciendo que los niños y que había que regresar a clases. Y lo bueno de Internet es que si no me creen lo pueden ir a buscar. Y la oposición, la misma oposición que hoy está en contra del regreso a clases, hace un año cuando no teníamos vacuna y cuando las hospitalizaciones y las defunciones estaban tremendas en México y en todo el mundo, ellos estaban a favor de que regresáramos a las clases, cuando era totalmente ilógico. Y hoy que organismos internacionales que según esto ellos respetan, como el UNICEF, pues están pidiendo y están respaldando que el tema del regreso a clases sea un tema fundamental en los gobiernos, porque ha hecho muchísimo daño a las familias, a los niños y a las niñas y a muchas de las mujeres que no han podido regresar a trabajar porque están en sus casas cuidando a sus hijos.
que no pueden regresar a la escuela, es fundamental que se regrese a clases presenciales porque los niños han perdido muchísimo. Hay niños chicos, niños de 6, 7 años, que llevan encerrados año y medio. ¿Y qué significa esto? Es una sexta parte de su vida, más de una sexta, una quinta parte de su vida encerrados, ¿no? Y recordar que el aprendizaje es un acto social, no aprendemos, nadie, los humanos no aprendemos solos, lo aprendemos de manera social, de manera comunitaria, y esto no lo digo yo, no lo dice el gobierno federal, lo dice la UNICEF, quien ha estado pidiendo que se regrese de manera segura a las escuelas. Entonces, bueno, esto nada más para que no se dejen desinformar por estas campañas que ha hecho la oposición en contra del regreso a clases por cuestiones políticas claramente que están muy alejadas del tema del bienestar de los y las niñas. Y bueno, por último, les platico que de acuerdo con los informes del IMSS, de noviembre de 2020 a agosto de 2021, es decir, en esta época de pandemia, 2.5 millones de trabajadores subcontratados y han migrado de una nómina de un empleador de outsourcing, han migrado a un empleador real. Y esto es un reflejo esto implica un incremento de 12% en su salario. Entonces, esto tiene varias implicaciones. Una es una de los beneficios y de los resultados de la reforma del outsourcing, de que estos 2.5 millones de trabajadores que estaban siendo contratados de manera subcontratados por outsourcing, ahora están contratados por sus empresas. Esto implica un salario aproximadamente 12% más alto, pero además acumulan tiempo en las empresas, están teniendo los derechos laborales que ellos y ellas merecen. Entonces, es un efecto positivo de la reforma del outsourcing, pero además esto se está viendo estos beneficios justamente en esta época de COVID, donde pues le ha pegado a la economía en todo el mundo. Entonces es una buena noticia por los dos lados y bueno, queríamos informar sobre este tema también. Entonces, pues esto es lo que sucedió en la semana. Ya platicamos un poco también de Brenda Lozano, que también fue uno de los temas que anduvo en redes sociales por todos lados y pues bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes, para los que no vieron las mañaneras o que no pudieron estar al tanto de las noticias de la semana. Y sin más, me voy a empezar nuestra mesa de análisis que